el represor asesino de Bukele? ¿A quién le está hablando? ¿A Bukele o a él mismo? ¿Cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Familia, mi querida familia, como ustedes saben, hemos venido reportando la guerra por la que viene atravesando Venezuela. Y digo guerra porque no encuentro una mejor palabra para describir la batalla, la gran lucha que vienen dando nuestros hermanos venezolanos ahora, dentro y fuera de su país, en todo el mundo, contra el dictador Nicolás Maduro, por su libertad. Y yo no entiendo cómo en ese contexto algunas personas normales puedan salir a defender esto. Y ya ni siquiera a defenderlo, sino a apañarlo, a justificarlo. Y es que esto es lo que hacen este tipo de comparaciones. ¿De qué les hablo? Ahora, chavistas por el mundo para salir a justificar a Nicolás Maduro, a su fraude, a su genocidio, a su masacre, a sus torturas, han salido a decir que Nicolás Maduro no está haciendo nada malo, que está haciendo lo mismo que Nayib Bukele. A toda esa gente les pregunto en serio, ¿dónde carajos está su cerebro? Y discúlpenme que me emocione tanto, pero es que el coraje en estas circunstancias me gana. No puede ser que se esté tratando de apañar el genocidio de Nicolás Maduro y encima de una manera tan desvergonzada y encima atacando a un presidente legítimo, elegido democráticamente por el pueblo de El Salvador. Tanto así que incluso Nayib Bukele ha salido a responder. Pero antes, me parece que vale mucho la pena recordar los antecedentes de Nicolás Maduro y Nayib Bukele. Me parece que vale la pena recordar la nada agradable relación que llevan los dos. Porque lo que ha dicho ahora Maduro no configura el primer ataque contra Nayib Bukele. En realidad, Maduro repudia a Bukele hace muchos años y nos lo ha hecho saber anteriormente. Porque lo carcome la envidia. Y ya van a entender por qué, ya van a entenderlo. Pero primero escuchen lo que dice Maduro. Las espadas están en alto entre Venezuela y El Salvador. Nicolás Maduro ha llamado traidor y pelele del imperialismo a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien el sábado pasado ordenó expulsar a los diplomáticos venezolanos de su país. El presidente venezolano cargó contra Bukele desde La Habana, a donde acudió para asistir a un encuentro antiimperialista junto a los líderes cubanos. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Como se dieron cuenta, Maduro acaba de denominar a Nayib Bukele como pelele del imperialismo, porque Bukele fue uno de los primeros mandatarios en no reconocer su dictadura como un gobierno legítimo, en mandar a retirar sus embajadas en Venezuela. Por eso lo tilda a Nayib Bukele de pelele del imperialismo. Pero yo me pregunto, ¿quién es el verdadero pelele acá? ¿Quién ha hecho que su pueblo, que su gente tenga que estar rogándole a los Estados Unidos una intervención? ¿Quién lo ha hecho? Nicolás Maduro, porque esta es una realidad. La gente está tan harta de Maduro que incluso a vista de que no va a haber una solución pronta, están rogando que los Estados Unidos de una vez manden a sus buques, a sus tropas e irrumpan la dictadura de Maduro, sin importar el costo que pueda tener esto, tanto el costo económico como el costo social. Y a las pruebas me remito. Protestas como esta ustedes pueden encontrar muchísimas. Cientos de venezolanos están rogando intervención militar, incluso en los mismos Estados Unidos. Acá los tienen. Por eso yo me pregunto, ¿quién es el verdadero pelele del imperialismo yanqui? ¿Quién ha logrado liberar a su pueblo de uno de los problemas históricos más grandes que ha tenido, como lo es
como lo fue, mejor dicho, la delincuencia en El Salvador, o quien contrariamente a eso no ha hecho más que hundir a su país en pobreza, en miseria, en una absoluta decadencia, tanto así que ha llevado a que su gente esté en este nivel de desesperación. La respuesta para mí es clarísima. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Bukele ha respondido en un tuit pidiendo respeto. No. El único que está separando a estos dos pueblos y a los pueblos de todo el mundo no es más que él, no es más que Maduro, el que ha acabado destruyendo a su propia gente, separando miles de familias venezolanas, o si no, ¿de dónde salen los más de 8 millones de venezolanos que han migrado por todo el mundo? Para eso hay que ser bien caraduras. Y es por ese motivo que Bukele ya había respondido a este tipo de críticas, si es que podemos llamarlas así, porque más parecen delirios, ya que carecen absolutamente de lógica, de razón. ¿Y qué es lo que dijo Bukele? Más respeto, señor Nicolás Maduro. Como vieron, Bukele no se refiere a Maduro como presidente, como debe ser, y lo comento por otros mandatarios que pese a todo lo que ha pasado, lo reconoce a Maduro. Bueno, continúo. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Que usted está hablando a un presidente electo democráticamente a diferencia suya. Como vieron, Bukele marcando las diferencias tal como debe ser. 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. Porque sí, esa es la realidad que quiere ocultar Nicolás Maduro. Y no hace falta ser muy listos o investigar para darse cuenta que el salario promedio de un funcionario venezolano, es decir, con suerte, en Venezuela ganas $4 al mes. Con suerte puedes mantener a tus hijos por lo menos bien alimentados. Y esto se los comento porque durante las últimas horas algunos me han pasado información sobre la terrible situación por la que están atravesando muchos infantes allá en Venezuela. Y más ahora con las protestas, con los secuestros, con el fraude. Realmente me cuesta tener que compartirles esto, pero creo que es necesario. Creo que es necesario para todas las personas que dicen que Maduro es lo mismo que Nayib Bukele. Porque esto es lo que le hace Maduro a las familias venezolanas, a los niños. Los deja sin comer. A diferencia de Bukele, que sí, deja sin comer a personas, los castiga terriblemente, pero los criminales, a los delincuentes, a los maras salvatrucha. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. No me vas a comparar a Maduro con Bukele, porque es lo mismo que comparar a un niño tan inocente con un maldito delincuente. No hay ningún sentido en eso. Y es por eso que Bukele ha tenido que pronunciarse, por lo menos de manera indirecta, a través de sus redes sociales. Y es que si ustedes buscan al presidente de El Salvador o lo siguen a través de Instagram, por ejemplo, se darán cuenta que una de sus últimas publicaciones fue la siguiente, donde cita algunas palabras de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son? Esas vamos a escuchar ahora mismo. Los criminales, tarifados, drogados, adiestrados, porque quisieron instalar este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más, Elon Musk. Ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk.
El que se mete conmigo en los mods se seca. El que se mete con Venezuela se seca. La internet. ¿Se acuerdan que lo mismo decía Maduro de Bukele y del pueblo de El Salvador? Yo les pregunto, ahora, después de años, ¿qué país verdaderamente se está secando? De comida, de economía, de gente. ¿No es Venezuela? ¿O me van a decir que El Salvador se está secando hoy en día? Para nada. Es más, después de eliminar prácticamente la delincuencia, Nayib Bukele ha dado el siguiente paso. Ha empezado con el plan económico de restaurar El Salvador, de atraer inversiones, algo que en su vida Nicolás Maduro puede tener en mente, porque a lo mucho a lo que puede aspirar es a reprimir a su gente. Y así dice Maduro que el que se mete con él se seca. Por favor, no puede estar más equivocado. Y encima le dice esto a uno de los empresarios con más ingresos del mundo. Nacional fascista en los mods, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele. Represor asesino de Bukele. ¿A quién le está hablando? ¿A Bukele o a él mismo? Vox. Y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Como vieron, a Maduro le cuesta seguir engañando al pueblo venezolano. Le cuesta seguir plantándole enemigos falsos, porque esto es lo que está haciendo. Por ejemplo, al mencionar de una manera mucho más cruda a Nayib Bukele, quien ante este tipo de comentarios, pues no ha encontrado una mejor respuesta que reírse. Reírse, porque sí, esa ha sido la ligera pero fuerte respuesta que le ha dado a Maduro, reaccionando a esto que acabamos de ver con una risa, con un emote de risa, de alegría, porque por lo visto no le puede dar más satisfacción recibir el repudio de un ser nefasto como Maduro. Y es que, como dicen, cuando ladran Sancho es señal que avanzamos. Cuando un sujeto como este te critica, es porque estás logrando sacar adelante a tu país, a diferencia de él. Y esto lo comento porque después de esto, Nayib Bukele empezó a hacer más y más publicaciones, burlándose también de la profunda ignorancia en el idioma inglés, por ejemplo, de Nicolás Maduro. Y es que hace pocas horas acaba de publicar "Es tu culpa, Elon Musk", manera errónea en la que Maduro pronuncia el nombre de este empresario. Pero no solamente eso. Bukele salió en defensa a su país y todo el progreso que ha conseguido hasta el momento, para demostrarle a Maduro que acá es su país, que El Salvador no está secándose para nada y que al contrario le está yendo mejor que nunca. El Palacio Nacional de El Salvador, una joya arquitectónica e ícono del centro histórico de nuestra capital. Aunque ha sufrido muchos daños en las últimas décadas, hemos trabajado para darle nueva vida y convertirlo en un lugar donde los salvadoreños podamos seguir escribiendo nuestra historia. El palacio fue construido en 1866. Funcionó como sede del gobierno hasta 1889, cuando un incendio lo destruyó. Su reconstrucción comenzó en 1905 y terminó en 1911. Su diseño pertenece al estilo neoclásico e incorpora elementos del Renacimiento francés e italiano. Como vieron, mientras Nayib Bukele viene reaperturando mega obras en El Salvador, lo único que puede hacer Maduro es sentarse en su escritorio a criticar a presidentes escogidos democráticamente de otros países. Y no solamente eso, que ya imagino yo a personas venir a decir que, pues, todas las mejoras que está haciendo Bukele son única y puramente superficiales, cuando no es así. Como les adelanté en un inicio, el presidente de El Salvador ha iniciado un plan de reestructuración económica.
Miren. La fase 3 del plan económico de nuestro gobierno se enfoca en logística y arranca con la inversión privada más grande que se haya hecho en El Salvador. La empresa Gilport Holding Inc. destinará más de $1.615 millones a la Unión Portuaria del Pacífico. Así modernizaremos el puerto de Acajutla y activaremos por fin el puerto de la Unión, un proyecto que fue abandonado por los gobiernos anteriores y no ha funcionado desde su construcción hace más de 2 décadas. Este acuerdo es fruto de la visita del presidente Bukele a Turquía en 2022. Merhaba, Askersh. ¿Imaginan ustedes que esto esté pasando en Venezuela en estos momentos? No, lamentablemente no. Y estas son las grandes diferencias de Bukele con Maduro. Y lo repito porque en serio no puedo creer que muchas personas ahora estén saltando a compararlos. Solamente porque, como les dije, Bukele inició un megaproyecto para acabar con la delincuencia, para meter presos a todos los maras salvatrucha. ¿Y saben cuál es el gran problema de eso? ¿Y saben cuál es la razón por la que estoy tan enojada e indignada? Porque ese tipo de comentarios le permite al dictador Maduro y a todos sus chavistas justificar sus actos, justificar su represión, justificar sus más de 2.000 secuestros, el actuar casi nulo de la comunidad internacional, que si no fuera por la gente que está metiendo presión, que sigue insistiendo con las atrocidades que comete Maduro en Venezuela, ya se hubiese olvidado de lo que está pasando. Ya hubiese pasado página y hubiese permitido 4 años más de dictadura. Y esto es algo que ya nos venía adelantando Bukele hace mucho tiempo. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Como escucharon, Bukele sabe muy bien cómo es que actúan todos estos organismos y cómo actúan también todas estas dictaduras. Cómo actúa el régimen chavista. Es por eso que las venía repudiando hace tiempo. Es por eso que cortó relaciones diplomáticas con Venezuela hace mucho, a diferencia de algunos países que todavía las mantienen. Es por eso que no tuvo ninguna pizca de compasión contra Maduro. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de ceros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora.
que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor, y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Como vieron a Bukele le impresiona cómo es que Maduro incluso ha podido destruir más un país que bandas criminales, que grupos de narcotraficantes que han acabado con tanta gente, que han hecho negocios más turbios. Y es que no se puede explicar la decadencia de Venezuela. Creo que nadie normal, por lo menos. Y insisto en esto porque realmente no entiendo cómo es que algunas personas puedan comparar al régimen chavista con el gobierno de Bukele. Comprendo que algunos hayan criticado la intervención en los precios de algunos alimentos que hizo Bukele, pero del régimen chavista al gobierno de El Salvador hay muchísimas diferencias. Es prácticamente como decir que porque al presidente de Argentina, Javier Milei, le gustan los perros, es similar a Hitler. Porque sí, aunque les parezca chistoso, esta es una de las comparaciones que hizo un medio llamado C5N en Argentina. Me parece lo mismo. Me parece un intento desesperado. Ya no solamente por blanquear a Maduro, sino también para empañar a Nayib Bukele. ¿Pero qué opinan ustedes? Ahora que hemos apreciado que Maduro encierra a niños, a jóvenes que salen a protestar, a manifestarse por su libertad, con pancartas, a las justas penas, con algunos palos para defenderse, mientras Bukele encierra a delincuentes, a sicarios, a narcotraficantes, a gente que le hizo mucho daño al país. Y si seguimos encontramos más diferencias, ¿no? Porque mientras Maduro no puede ni siquiera pensar en un plan económico para recuperar Venezuela y lo único que puede hacer es rogarle negocios a Estados Unidos, es venderle petróleo al imperialismo yanqui, como dice él, Bukele ha iniciado un plan económico y está recibiendo inversiones, atrayendo a empresarios. Y estoy segura que hay muchísimas más diferencias. Por eso, si es que me he olvidado de una, por favor, colócala en los comentarios que te voy a estar leyendo como siempre lo he venido haciendo. Y no se dejen llevar por los comentarios de este tipo de personas que hace estas comparaciones más que ridículas, que si no es por dinero o por ignorancia, yo no me explico cómo es que las hacen. Y si tienes un amigo así, por favor, hazle llegar este video, compártele esto para que se dé cuenta que gracias a este tipo de cosas, Maduro se sigue justificando en su represión, que la comunidad internacional no ve la presión necesaria para hacer nada. Nos vemos en el siguiente video con más actualizaciones. Soy Francesca, muchas gracias a todos los que apoyan este contenido, los videos,
a este medio independiente, uniéndose a la membresía del canal. Y a los que no, también les agradezco, porque entiendo perfectamente. Algunos me escriben desde Venezuela y me dicen: Fran, me encanta tu contenido, no sabes cuánto te apoyo, pero no me dan las cuentas. Con $4 al mes o menos incluso, es imposible. Y yo lo entiendo perfectamente. Con compartir, con denunciar, con pasar mi información para exponer lo que está pasando en Venezuela es más que suficiente. Bueno, ahora sí me despido y hasta pronto.